¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Contento de ahora continuar en esta clase de eclesiología. En específico vamos a ver el gobierno de la iglesia. Temazo. Obviamente no me voy a poner a hablar de cada detalle porque hay unos temas aquí controversiales. Ahí voy a adjuntar algo de información que te puede servir. Eh, Sin embargo, pues creo que es oportuno nada más como Gruden lo explica muy bien, pero ponerte quizás en contexto de cómo funciona esto en nuestra realidad, ¿no? Lo que es el gobierno de la iglesia. Y la pregunta, pues, es si hay un patrón en el Nuevo Testamento. Las iglesias de hoy tienen diversas formas de gobierno. Por ejemplo, la iglesia católica romana, las iglesias episcopales, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas y las iglesias independientes que beben de todos estos sistemas, estilos, etcétera, ¿no? Esto es tan diverso porque creo que el que sea tan diverso pues responde a por qué la liturgia es diversa también en muchas iglesias, sobre todo que quizás es un área un poco gris de cómo debe gobernarse una iglesia. Creo que sí hay un factor que es muy claro en la Biblia, que es la pluralidad de ancianos. Sin embargo, también vamos a ver contextos donde no siempre se pudo llevar la pluralidad de ancianos y no siempre se llevó así. Sin embargo, siempre Dios ha tenido la idea de que varias personas estén gobernando. Y ahorita vamos a ver esto. ¿Debe preferirse una forma de gobierno sobre los demás? Pues miren, para empezar no es una doctrina principal. Creo que Gruden hace muy bien eso ahí. Él explica y dice, pues no hay que tomárselo como un tema divisorio, así de que de plano esto haga que podamos llevarnos o no llevarnos con ciertos movimientos, ciertas iglesias, ¿no? Cada gobierno tiene fortalezas, cada forma de gobierno tiene fortalezas y debilidades. Y varias formas han funcionado bien a lo largo de la historia de la iglesia. Es lo que les decía. Difícilmente hay gobiernos que busquen como la herejía, ¿no? Pero hay los que dejan abierta la puerta a peligros, como una autoridad total, un poder no supervisado, y eso es peligroso. Por ejemplo, el tema del clero, esta distinción que hay entre los laicos y el clero. Hay factores, ¿no? Que uno puede gustar o no gustar. No me voy a poner aquí como a criticar lo que no me gusta de ciertos movimientos, pero pues también voy a dar mi opinión de lo que yo prefiero, de lo que yo creo. Eh, pero es importante entender esto, porque no siempre se puede hacer o ser de la manera que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, alguien que está plantando una iglesia y tiene una iglesia pequeña y dice, pues yo quiero tener una pluralidad de ancianos. Para empezar, ten líderes, compadre. O sea, por qué apuntas a algo que todavía no tienes la capacidad ni es necesario? ¿Cómo vas a sostener a tantos? Bueno, es que por de medio tiempo. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué los nombras pastores? No, pues oye, pues si son 20. O sea, no, creo que es peligroso. Mejor ármate un consejo, mejor eh, involucra a tus líderes en oración, mejor, o sea, rinde cuentas a una autoridad, que te ayude otra autoridad, tu pastor, etcétera, quien te envió a plantar, que sea quien te acompañe a tomar decisiones, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo porque no siempre todo se puede. Entonces hay que tener tanto flexibilidad como convicción. Algunos aspectos del gobierno de la iglesia son claros en el Nuevo Testamento, mientras que otros son bastante menos claros. Preferencias personales de argumentación a favor de un sistema, pero disposición para vivir y ministrar en diferentes sistemas de gobierno de la iglesia. Yo toda mi vida me formé en una iglesia que tiene un gobierno congregacional, ¿sí? Que aunque hay un pastor, hay un copastor, sin embargo, las decisiones las tomaba todas, o sea, muchas decisiones, ni siquiera todas, muchas decisiones las tomaba toda la iglesia. Y eso pues traía algunos factores que involucraban a la iglesia en sopesar, en sabiduría, en buscar discernimiento, en orar. O sea, había un valor ahí, padre, de que la iglesia se involucrara. Pero habían otros factores que, o sea, para elegir la comida de la cena navideña o del aniversario de la iglesia que se iba a comer, pues era una votación, casi había un urnas. Y era un problema. Entonces,
¿Por qué? Porque la democracia, ese es el gobierno democrático o congregacional. Así como nosotros podemos elegir cualquier cosa en un país, en un estado, en un municipio, así también la gente se puede equivocar en una iglesia. Entonces a veces la iglesia llega y la gente ni ha orado, le valía la sombrilla, pero bien votaban por una decisión que era importante para el reino de Dios, para el avance, para alcanzar. Entonces fácilmente, no sé, el aumento de un sueldo de una familia, pues se decidía entre todos y había gente que, pues ni sé quiénes son, ¿no? Pero yo digo que sí, yo digo que no, entonces eso es muy peligroso, ¿sí? Pero tiene otros factores que a la hora de equivocarse, pues la bronca no es de uno solo, es toda la iglesia y también a la hora de acertar, pues toda la iglesia celebraba el éxito y toda la iglesia se sentía involucrada y sobre todo que era un beneficio para miembros, ¿no? La pureza de la iglesia puede verse afectada si se descartan los patrones claros del Nuevo Testamento. Y hay patrones muy claros en cuanto a gobernar, ¿no? A empezar, el tema del poder, del dominio. Es peligroso el poder, ¿sí? Y cuando no se rinde cuentas a alguien, por ejemplo, la administración financiera, la Biblia por eso habla de diáconos. La estructura de una iglesia es clave. Y bueno, orar siempre para poder alcanzar en la medida de lo posible, ir viendo tener una pluralidad de ancianos, que aparte del pastor principal hayan otros pastores que puedan ayudar a gobernar la iglesia, ¿no? Estas personas tienen que ser obviamente gente, no es que metes ahí a quien sea, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso de mucho cuidado, es un proceso que requiere varios elementos, ¿no? Entonces, como te digo, mucha gente se frustra porque dice, es que yo quiero ser como la iglesia de John MacArthur, que tiene como 30 pastores. A ver, cuidado, porque si fueras eso, quizás dirías, me gustaría ser como la iglesia que era antes. Y así también con cualquier iglesia. O sea, tú tienes la iglesia que te tocó tener y se está gobernando en la medida de lo posible, buscando sabiduría. Obviamente hay errores que uno puede cometer y hay cosas, como te dije, que son peligrosas si no las cuidamos. Sin embargo, hay que tener flexibilidad, adaptarnos, pero también hay que tener convicciones, ¿sí? Los creyentes son libres de hablar y escribir sobre el tema para buscar una mayor pureza de la iglesia. Ahora, hay temas que no me voy a meter, pero que sí son importantes, ¿no? Nada más quiero como tocarlos por encima, porque ahí habla, por ejemplo, del oficio pastoral, quién puede ser pastor. Y aquí te voy a hablar ahora de mis convicciones, ¿sí? Como te digo, yo creo que en la medida de lo posible uno debe anhelar buscar la pluralidad de ancianos. Si no la puedes tener, la pluralidad de pastores, digamos, pues sí, tener gente clave con quien sopeses decisiones, con quien comentes, o sea, siempre espejear y ver y decir qué opinas tú, gente madura, gente con discernimiento y sobre todo gente trabajadora que esté ahí al pie del cañón y activa, ¿no? O sea, no quieres opinólogos, quieres gente que ejecute. Entonces es importante como trabajar eso y tener claro eso. Y sobre todo que Dios lo ponga y el sistema de que la misma gente sea la que recomiende y la gente que esté y tenga claro, oye, pues esta persona en sí ya pastoreaba incluso antes de pastorear oficialmente. Pero si no se puede, como te digo, tener un pastor oficial, sí tener gente clave, rendir cuentas, tener un equipo de pastores, un grupo de pastores locales o de un movimiento, si tienes la oportunidad de tener una estructura donde tú tengas un pastor, te recomiendo, ten un pastor, ten alguien, un mentor, alguien a quien tú le des cuentas, alguien que te cuide, alguien que pregunte por ti, que las finanzas las cuide la iglesia, alguien más, que hayan ojos en todo tiempo, que hayan ojos en las decisiones. Esto es importantísimo. Y lo digo ¿por qué? Porque no todos pueden tener, muchos líderes no todos pueden tener ya un comité financiero,
Esto es algo que se debe construir, pero tú tienes que tener flexibilidad para adaptarte a lo que tienes y a lo que puedes, pero convicción de buscar algo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes pueden liderar en la iglesia? Pueden liderar hombres y mujeres, ser líderes, hay diáconos y diaconisas, ¿sí? ¿Quién puede ser pastor en la iglesia? La Biblia solo habla de que hombres pueden ser pastores en la iglesia. Gruden habla un poco de eso. El tema de los apóstoles, te voy a adjuntar algo aquí porque creo que es un tema también interesante. No hay tal cosa como eso, o sea, sí puedo entender que hay una figura apostólica, pero ni siquiera se les llama apóstoles, o sea, eso es peligroso, eso lo inventó alguien que quería que le mandaran el diezmo del diezmo, ¿sí? Quería tener poder sobre otras iglesias para que le mandaran ofrendas y, y obviamente agarra un poco del ejemplo de Pablo es una manipulación de la escritura y es peligrosa. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, es un tema polémico porque hay... Y no me quiero meter como a cada punto porque, de nuevo, Wayne Gruden es bautista, pero los presbiterianos tienen unos elementos muy padres, pero también a veces la estructura se come a la escritura. Es decir, importan más los procesos, la burocracia, los sistemas que convicciones, ¿no? Como por ejemplo, tú tienes un pastor que ama a su iglesia, que está orando, que está acompañando, que está en consejería, pero se le cumple el plazo y lo mueven a otro lugar y mandan a otro pastor que ni está enterado de las batallas de esa iglesia. Entonces, de nuevo, hay pros y hay contras, ¿sí? Entonces, la episcopal, pues veo ahí un problema también de que el poder recae sobre una persona. Entonces, por eso creo y estoy de acuerdo que pues una cosa que mantiene en una iglesia es buscar siempre la pluralidad del consejo, ¿sí? Y de la autoridad, pues tener un poquito más de repartirla, ¿no? Siempre va a haber un pastor principal, alguien que lleve la visión, un plantador, etcétera, pero vaya, nosotros no buscamos enseñorearnos, ¿no? Entonces, pues te digo, es un tema donde todos podemos tener nuestros puntos de vista, pero sí es importante cuidar los patrones que hay en el Nuevo Testamento. En lo demás hay libertad, porque no está tan claro, ¿sí? Pero hay cosas que sí son importantes cuidarlas y conservarlas. Y de nuevo te adjunto más información que te servirá para tu aprendizaje y para aclarar dudas, ¿sale? Dios te bendiga.